Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre esa pregunta fundamental que Alan Turing planteó allá por 1950 y que todavía nos da vueltas en la cabeza. ¿Pueden pensar las máquinas? Casi nada. Pero claro, Turing, que era un genio, se dio cuenta de que definir máquina o pensar, era meterse en un jardín filosófico. Así que propuso algo más práctico, ¿no? El famoso juego de la imitación. Exacto. En vez de perderse en definiciones abstractas, buscó una prueba, digamos, operativa. Ver si una máquina podía actuar como un humano que piensa. Y pensó mucho en cómo montar esa prueba para que fuera útil y, sobre todo, menos ambigua. Suena interesante, sí. Pero, ¿cómo va eso del juego de la imitación? ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, imagina 3 personas en habitaciones separadas. Un hombre, que llamamos A, una mujer, B, y un interrogador, C. El trabajo del interrogador, C, es averiguar quién es el hombre y quién la mujer. Ajá. Pero solo puede hacer preguntas por escrito, como por un teletipo o un chat de hoy, ¿sabes? Para que la voz no dé ninguna pista. Claro, clave eso. Y aquí la gracia. El hombre, A, tiene que intentar engañar a C, hacerse pasar por la mujer. Y la mujer, B, pues intenta ayudar a C a que adivine bien, a que le pille. Y ahí es donde Turing mete el cambiazo genial. Dice, vale, ¿y si quitamos al hombre, al jugador A, y ponemos una máquina en su lugar? La pregunta entonces es, ¿podría esa máquina engañar al interrogador C tan a menudo como lo haría un hombre real? Ostras, si la respuesta fuera que sí, podríamos decir que esa máquina piensa. O bueno, al menos que muestre inteligencia en esa tarea concreta. Esa es la nueva pregunta. Mucho más tangible, ¿no? Muchísimo más. Y Turing no pensaba en una tostadora, claro. Hablaba de computadores digitales. Eso es. Máquinas que, según él, podían seguir reglas e instrucciones. Vamos, lo que hoy es un programa. Y ya pensaba en cosas como memoria, unidad de proceso, control, conceptos muy actuales. Y una idea clave que mencionó fue la de universalidad. Defendía que un computador digital, si tenía suficiente memoria y velocidad, y un buen programa, podía imitar a cualquier otra máquina que funcionara paso a paso, con estados discretos. O sea, que la pregunta no era si este ordenador concreto podía pasar el test, sino si algún ordenador imaginable, en teoría, podría lograrlo. Vale, lo pillo. Es una prueba ingeniosa, desde luego. Pero me imagino que no todo el mundo dijo, perfecto. No, habría críticas, objeciones. Claro, y Turing ya se las esperaba. Una muy conocida es la que llamó objeción desde la conciencia. Creo que la asociaba al profesor Jefferson. ¿Y qué decía? Pues venía a decir algo como, vale, una máquina igual escribe un poema genial, pero no siente la emoción al hacerlo, solo la finge. O sea, que no basta con el resultado, tiene que haber una conciencia detrás, sintiendo y sabiendo por qué lo hace. Entiendo el punto. ¿Y Turing qué respondía a eso? Pues fue bastante agudo. Dijo que exigir pruebas de los sentimientos de otro, pues bueno, eso nos lleva casi al solipsismo, ¿no? A esa idea de que solo puedes estar seguro de tu propia mente. Y propuso algo más práctico. A ver, si la máquina no solo escribe el soneto, sino que luego puede hablar de él, defender por qué usó tal metáfora, explicar su proceso, como en un examen oral, ¿entiendes? Ajá. Pues entonces esa objeción de que no siente por dentro, pues pierde bastante fuerza, ¿no crees? Se centra en la capacidad de dar respuestas coherentes. Ya. El foco en el comportamiento observable. Y había otra objeción famosa, ¿verdad? La de Lady Lovelace sobre la máquina de Babbage. Esa, sí, la de que la máquina no puede originar nada, que solo hace lo que le ordenamos. La cuestión de la creatividad o la sorpresa. ¿Pueden las máquinas ser creativas o sorprendernos si solo siguen instrucciones? Buena pregunta. Turing contestó, de 2 formas. Por un lado, admitió que a él las máquinas sí le sorprendían, aunque a veces fuera porque él había calculado mal lo que harían, ¿sabes? Errores humanos al predecir. Pero lo más interesante es que introdujo la idea de máquinas que aprenden. Ya, ¿entonces? Sí, comparó el proceso con educar a un niño. Decía que quizá era más fácil crear una máquina niño, con mecanismos básicos, y luego educarla mediante algo parecido a la enseñanza o incluso a la evolución, con cambios y selección, para que desarrollara habilidades complejas. O sea, programar una mente infantil y dejar que aprenda, en lugar de intentar programar una mente adulta de golpe. Exactamente. Y esa idea de aprendizaje, es la base de casi toda la inteligencia artificial que tenemos hoy. Es increíble que lo viera tan claro.
Es alucinante pensar que en 1950 ya estaba con esas ideas y hasta se atrevió a hacer una predicción concreta. Así es, sí. Dijo que para el año 2000 las máquinas jugarían al juego de la imitación tan bien que un interrogador normal después de 5 minutos solo tendría un 70% de posibilidades de acertar quién es la máquina. 5 minutos. Es poco tiempo. Y un 70% no es acertar siempre, pero tampoco es fallar siempre. Es ambiguo. Justo. Una apuesta muy valiente para la época. Quizá no se cumplió exactamente en el 2000 o de esa forma precisa, pero marca la ambición que ya tenía el campo. Totalmente. Y al final nos deja con esa gran pregunta, ¿no? Si una máquina llega a ser tan buena imitando que no podemos distinguirla de un humano en una conversación, si pasa el juego de la imitación, ¿realmente importa tanto si por dentro siente o tiene conciencia como nosotros? ¿O es esa capacidad de procesar información y responder de forma coherente lo que en la práctica define la inteligencia que nos importa? Es una cuestión que hoy, con los modelos de lenguaje y todo eso, es más relevante que nunca. Sin duda. Una cuestión profunda que sigue ahí, abierta, y que nos hace darle vueltas a qué significa realmente ser inteligente. Con esta reflexión nos despedimos por hoy. No olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.